Comienza el año 1977. Adolfo Suárez traslada la sede oficial de Presidencia de Gobierno desde el Paseo de la Castellana al Palacio de la Moncloa, que va a ser también, a partir de entonces, la residencia del presidente y su familia. El éxito del reciente referéndum, que ha supuesto un respaldo masivo a su propuesta de reforma política, permite ahora al gobierno empezar a moverse con mayor rapidez y autonomía a la hora de sortear obstáculos en el camino hacia la democratización. A partir del 15 de diciembre de 1976, no es que el gobierno presidido por Adolfo Suárez, nosotros estuviéramos apoyados por ese casi 80% de los españoles, pero nuestro proyecto político sí que estaba apoyado por ese casi 80% de los españoles. Gracias a este apoyo popular a su propuesta de reforma, Adolfo Suárez y sus ministros se sienten a partir de entonces moralmente algo desligados de la obligación de someter sus proyectos de ley a la aprobación de unas Cortes que están destinadas a extinguirse por voluntad de los españoles y con la aceptación de los propios procuradores. Por esa razón, y porque tiene prisa, en los meses sucesivos el gabinete Suárez va a gobernar, sobre todo, a golpe de decreto ley. El referéndum ha fortalecido también políticamente al presidente del gobierno a la hora de enfrentarse con las exigencias de la oposición. El día 11 de enero, ya instalado Suárez en el Palacio de la Moncloa, dan comienzo oficialmente las negociaciones con los representantes de la llamada Comisión de los 9, que aglutina a toda la oposición democrática. La primera subcomisión que acude a la Moncloa está compuesta por el liberal Joaquín Satrústegui, el socialista Felipe González, el democristiano catalán Antón Cañellas y el vasco Julio Jáuregui. La amnistía y el inmediato reconocimiento de todos los partidos políticos abren la negociación. La conversación fue bien, aunque se demostró que era necesaria, porque nada más reunirnos, Suárez dijo, bueno, ya sé los temas que vamos a tocar, y yo quiero daros cuenta de que ya el gobierno se propone aprobar este proyecto de ley de asociaciones, con lo cual pues es mucho más liberal que el anterior y demás. Nos lo leyó, pero ahí quedaba todavía un residuo de facultades para el gobierno para aceptar o no a los partidos políticos. Entonces nosotros unánimemente le dijimos, no, nosotros no podemos aceptar esto. Aquí está el primer escollo. Es un viejo caballo de batalla en la recién estrenada vida política española. Los partidos políticos, especialmente el Partido Socialista, no están dispuestos a que sea el gobierno quien autorice o deniegue a un partido su derecho a existir. Por esa razón, llevan negándose varios meses a inscribirse en el actual registro de asociaciones. El partido que dio más la batalla, por decir, mire usted, por aquí no vamos a pasar. O sea, usted quiere legitimar un proceso de transición, no vamos a aceptar esto. Los partidos no tienen que ser autorizados por el Poder Ejecutivo. Su existencia no tiene que reconocerse por el Ejecutivo, se tiene que constatar. Por tanto, el mero hecho de decir que vivimos, que existimos, es ya un factor constitutivo de un partido. Otra cosa es que tengamos que tener un registro para saber cuántos somos. Por cierto, éramos 400 y pico. Pero bueno, nosotros no aceptamos esa tesis. Y esa era la única tesis que hubiera permitido excluir a cualquier fuerza política, incluida al Partido Comunista. El gobierno Suárez necesita imperiosamente que el Partido Socialista se legalice cuanto antes para concurrir a las futuras elecciones. Sabe que si el PSOE pasa por la ventanilla, todas las demás formaciones políticas a su derecha le van a seguir, porque todos están en realidad deseosos de participar. Por el contrario, si por una mera cuestión formal como es la relativa al registro de partidos, estos se negaran a inscribirse para ir a las elecciones, toda la reputación democrática del edificio reformista que tan trabajosamente está intentando Suárez poner en pie se haría añicos. Por lo tanto,
la primera exigencia de la oposición en materia de registro de partidos políticos va a ser inmediatamente aceptada. La ley va a ser modificada por decreto. Efectivamente, Suárez aceptó este planteamiento y al poco tiempo dictaba una disposición sobre partidos políticos que fue aceptada plenamente por todos nosotros. A lo largo de las semanas, los representantes de la oposición van a ir llevando a la negociación con Suárez las 7 condiciones cuyo cumplimiento exigen para dar legitimidad democrática a las futuras elecciones. Y el presidente del gobierno va a ir cumpliéndolas, una a una. Evidentemente, cada punto hubo que negociarlo con el gobierno. El gobierno probablemente en muchas ocasiones estaría de acuerdo con nosotros, pero no se atrevía, dadas las circunstancias, a manifestar su acuerdo, y por eso hubo algunos puntos en que no se llegaron a negociar en conversaciones, sino que hubo necesidad de enviar el documento para que lo conociera el gobierno y sin que se atreviera realmente a negociar, pero nos hizo caso. Empieza a ponerse de moda la palabra consenso. La idea del consenso es precisamente la que ha dominado en el viaje políticamente importante que Adolfo Suárez ha hecho a Barcelona a finales de diciembre. Esta ha sido su primera visita oficial fuera de Madrid como presidente del gobierno. Previamente a su viaje, Suárez ha recibido a los principales líderes de la oposición catalana y ha escuchado sus reivindicaciones. Pero antes, y por consejo del vicepresidente Alfonso Osorio, ha aceptado enviar en secreto a un emisario personal al sur de Francia para que tome contacto con el hombre que encarna la Generalitat, la institución catalana de autogobierno, el honorable Josep Tarradellas. La entrevista con el presidente de la Generalitat se ha celebrado a finales de noviembre y a su regreso a Madrid, el enviado de Suárez da cuenta en su informe confidencial de que el honorable Tarradellas es, ante todo, un hombre de Estado, cuyo propósito esencial es conseguir del gobierno el reconocimiento del hecho catalán y, sobre todo, el restablecimiento de la Generalitat. Porque no es posible, dice Tarradellas, pensar en resolver los problemas de Cataluña sin España, ni los de España sin Cataluña. Cataluña, que en los momentos siempre ha tenido una gran fuerza política y de atracción a Madrid, ¿no? Y en aquellos momentos hubiera sido un grave error para todos, para la República, para la monarquía, para todos los que teníamos interés en instalar un régimen democrático, que Cataluña hubiera estado al margen. Por tanto, creo que fue muy necesario. Cuando Suárez acude a Barcelona, hace 2 anuncios de importante calado político. Uno, la decisión del gobierno de sentar las bases para el reconocimiento de la autonomía de Cataluña. Y 2, el reconocimiento del rango oficial de la lengua catalana. El gobierno se plantea como tema capital el hecho catalán, el hecho de un pueblo con personalidad propia y perfectamente definida, el hecho de una comunidad resultante de un proceso histórico que le confirió carácter y naturaleza propia dentro de la armonía de la unidad de España. Y un primer paso es la propuesta de configurar un Consell General de Cataluña, compuesto por todos los diputados y senadores de las 4 provincias catalanas, elegidos por sufragio universal, y por unos representantes de cada una de las diputaciones de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, al que se encomendará la elaboración de un proyecto de Estatuto de Cataluña. El Gobierno entiende que, de la misma manera que el bilingüismo castellano-catalán es un hecho normal en la vida familiar, cultural y social, puede y debe serlo también en la vida oficial. Por ello, el Gobierno comparte el principio de la cooficialidad del castellano y del catalán en el territorio de Cataluña. Pretendemos, en fin, el Gobierno algo tan normal como que todos los españoles puedan expresarse en la lengua española que realmente hablan, y todo ello con naturalidad, sin perjuicio de la lengua común que España eligió libremente y sin ninguna imposición, y que es de hecho su unitario medio de expresión hace ya más de 4 siglos. San Sebastián, 19 de enero.
La ikurriña es izada en el balcón del ayuntamiento por primera vez desde hace casi 40 años. El gobierno ha autorizado por fin su uso público. Los gobernadores civiles de San Sebastián y de Bilbao presentan su dimisión en señal de protesta. La medida, muy celebrada en la calle, resulta sin embargo claramente insuficiente para establecer un clima mínimamente sosegado en el País Vasco, donde el gobierno continúa resistiéndose a dar pasos de aproximación a las reivindicaciones nacionalistas que puedan ser interpretadas como debilidad ante el terrorismo. Pero las reivindicaciones nacionalistas vascas llegan mucho más allá del mero uso libre de su bandera, y hasta el momento, y a diferencia de lo sucedido en Cataluña, el gobierno no se ha decidido a atender ni siquiera las reivindicaciones que le llegan desde los sectores moderados. Por otra parte, la última amnistía concedida por el gobierno Suárez no ha alcanzado a los presos políticos vascos, la mayoría de ellos vinculados a acciones del grupo terrorista ETA. La exigencia popular de una amnistía total continúa siendo, por lo tanto, un motivo de grave tensión política entre la población vasca y un motivo también de movilización en el resto de España.